Vamos a otro tema que nos mantiene preocupados. Durante este fin de semana ha evolucionado afortunadamente de manera positiva el estado de salud de Carolina Torres Urbina, quien sufrió, recordemos, un brutal ataque lesbofóbico el pasado 14 de febrero. Carolina está grave, pero sin riesgo vital y con una comunicación fluctuante. De hecho, ya ha podido ver y reconocer a su mamá. Queremos conocer más detalles, hablar respecto de su estado de salud y también esta problemática. Estamos para eso en el estudio con Isabel Amor, vocera de la Fundación Iguales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme. Quiero partir preguntándote por detalles del estado de salud de Carolina. Tú has estado, Isabel, en contacto con la familia. ¿Cómo está ella? Afortunadamente hemos visto, ha ido evolucionando para bien. Carolina se encuentra grave aún, sigue sin riesgo vital. Hoy día esperamos que desde la posta central nos entreguen más antecedentes. A eso del mediodía vamos a tener un punto de prensa en ese lugar de manera de conocer más detalles. Pero lo que sabemos hasta el momento, por lo que nos ha dicho su mamá y su papá, es que le han ido retirando algunos medicamentos, que está un poco más consciente, que ha logrado articular frases, que está con algunos lapsos de memoria, no se acuerda de todo, no entiende, está muy confundida. Me contaba ayer la mamá que le decía que yo no soy mala, esto no es mi culpa, yo no hice nada. Pues no sabe por qué le pasó a ella, le pregunta ¿por qué a mí? Por lo tanto, ya está empezando a estructurar la historia, a armar esta situación terrible que le sucedió, y está evolucionando. De a poquito, las personas saben que este tipo de casos son particularmente difíciles y los médicos no se van a aventurar en este momento a decir demasiado. Obviamente, y es una situación también que se va a tener que reconstruir y que se está investigando, pero tú decías, ella dice, yo no soy mala, yo no hice nada. ¿Por qué se produce un ataque como el de Carolina? ¿Cuál es la explicación que podemos tener de algo tan violento si es que efectivamente además es por la orientación sexual que tiene una persona, que al final es algo tan íntimo que no le hace un daño a nadie? ¿Por qué terminamos con Carolina, que no es la única tampoco? Esta es una franca brutalidad, es una cuestión que a mí en lo personal no me hace ningún sentido. Yo no podría entender que alguien golpee a otra persona, y menos aún por su orientación sexual o por la forma en que se viste. Recordemos que el caso de Carolina es un caso que tiene mucho que ver con que Carolina se viste de una manera más masculina. Se ha hablado que tiene que ver con equipos de fútbol, pero lo cierto es que en los antecedentes que tenemos, la familia ya sabía que ella conocía al principal agresor, y lo conocía precisamente porque le había dicho cosas respecto a cómo se vestía, ¿no? Estamos en una sociedad que es bien dura respecto a quienes no cumplen con los cánones de belleza. Lo sabemos bien las mujeres que nos esforzamos por tratar de llegar a una forma de belleza, y quienes directamente no cumplen con patrones de feminidad son personas que tienden a ser castigadas. El papá de Carolina anoche, entre lágrimas, me decía que al ver el video se da cuenta que Carolina no es la única que está sufriendo por esto y que es importante que este caso se visibilice de manera que podamos avanzar hacia una sociedad más educada y más amable. Ahí quiero llegar. ¿A qué podría dejar este caso y a cuánto podríamos avanzar? Tú, Isabel, has hecho hincapié en algo que a mí me parece bien relevante, porque aquí hay una ley y a través de esa ley se busca sancionar cuando hay una agresión de este tipo. Hay una orden de detención ya frente a los presuntos autores del ataque a Carolina, que se debería ejecutar en estas horas, pero la pregunta es cómo evitar que esto pase, porque la ley evidentemente llega tarde, la ley llega cuando ya tienes a una persona que pudo haber muerto luego de este ataque. ¿Cómo se hace ese cambio? Y el gobierno ha dicho que va a hacer cambios, entonces, ¿cuál es la oportunidad de todo esto? Bueno, en el programa de gobierno del presidente Piñera está incluida la idea de reformar la ley antidiscriminación, lo que es una buena noticia porque ya reconoce el gobierno que la ley necesita reparos, necesita instancias mejores y necesita una serie de modificaciones para que funcione mejor. ¿Pero eso por qué? Porque es difícil de comprobar que el delito tiene que ver con la discriminación, porque las penas son muy bajas. ¿Qué es lo que se podría reformar de la ley? En primer lugar, lo que nosotros queremos, lo que Fundación Iguales ha tratado de grabar en la conciencia de las personas, es que necesitamos avanzar con educación.
Y para avanzar con educación necesitamos tener una institucionalidad que sea parte del Estado y que nos permita como sociedad avanzar efectivamente en la sensibilización y en el cambio de un paradigma. Si no tenemos una institucionalidad, un lugar que se dedique particularmente a terminar con la discriminación, a invertir en educación, a hablar con los distintos ministerios, vamos a seguir lamentando casos como este. El caso de Carolina, nosotros ayer estábamos en un punto de prensa en la posta central, y ayer se cumplían 3 años del ataque de Marcelo Lepe. A Marcelo Lepe lo mataron frente a su madre por ser homosexual. Este año ya tenemos una serie de casos de violencia, y el caso de Carolina ha hecho que muchas otras personas se atrevan a denunciar. Entonces, cuando hablamos de la ley 20.609, ley antidiscriminación, no solo tenemos que entender que la ley habla de distintas categorías que son susceptibles a discriminación arbitraria, no solo diversidad sexual, sino que tenemos también que saber que necesitamos mejorarla para que su aplicación sea más simple. Necesitamos que la gente sepa cómo funciona, y para eso necesitamos principalmente una institucionalidad que la resguarde. Pero eso es porque hoy día la institucionalidad no está preparada, por ejemplo, para recibir denuncias. Yo escuchaba gente del móvil que decía, por ejemplo, que llamaban a hacer las denuncias frente a la PDI o a la Fiscalía directamente y no a Carabineros. Sentían que la institución de Carabineros no hacía como, a lo mejor no tomaba el peso, ¿no?, de estas denuncias. ¿Ustedes sienten que hay nudos críticos, que a lo mejor llegan estas denuncias, no se acogen y al final no se sanciona? A mí es una ley un poco muerta en algunos casos. Claro, a mí me gustaría diferenciar entre la institucionalidad que estamos requiriendo y las instituciones que ya existen. Cuando yo digo que necesitamos una institucionalidad, estamos hablando de un organismo que se aloje quizá en la Subsecretaría de Derechos Humanos, hay que ver dónde. Pero un organismo específico. Un organismo específico que se ocupe de esto, que tenga su propio presupuesto y que se ocupe de efectivamente avanzar en un cambio de paradigma. Si esto no lo hacemos intencionadamente y nos seguimos enfocando en los castigos, vamos a seguir llegando tarde. Ahora, ¿a qué le llamas tú educación? ¿Se trata de hacer campañas que hablen de la no violencia, la no discriminación, no solo en materia de diversidad sexual? ¿Se trata de empezar en los colegios? ¿Se trata de educar a aquellos que forman parte de todos los eslabones de este sistema que debe hacer caso a este tipo de denuncias? ¿Cómo nos educamos todos mejor para no evitar con este caso y casos similares? Mira, usualmente cuando hablamos de temas que tienen que ver con género y que tienen que ver con no discriminación, nos encontramos siempre con el problema de dónde ubicar esto. Claro. Y aquí tenemos que entender que la no discriminación es responsabilidad de todas las personas. Entonces no hay un lugar específico desde donde empezar. Aquí hay que empezar de manera transversal a través de, evidentemente, las escuelas, y cuando hablo de las escuelas me refiero tanto a los programas educacionales como a la relación con los padres y las madres. Son ellos las personas que tienen el cuidado de los niños, niñas y adolescentes y tienen que hablar de esto. Pero también estoy hablando de las universidades, de las policías, estoy hablando de los medios de comunicación, del gobierno, los partidos políticos, los grupos de interés. La no discriminación debiese ser un objetivo para nuestra sociedad, particularmente con los cambios culturales que hemos estado viviendo durante los últimos 10, 15 años, y teniendo en cuenta que no se trata este país de tener un grupo mayoritario y unas minorías que están tratando de incluirse. Somos todas personas diferentes, somos todas personas distintas y aportamos con esa riqueza a la sociedad chilena. Bien, pues ojalá que esto sea una oportunidad, tal como estamos diciendo, que lo que le ha pasado a Carolina de manera brutal sirva para crecer como sociedad. Poner el tema, hablar de esto, que se hagan correcciones, sin duda que así lo puede significar. Y ojalá que ella se recupere, sí, y pues, toda la fuerza de su familia. Estamos muy pendientes de su estado de salud. Muchísimas gracias, Isabel. Que te vaya bien. Un buen día. Vamos a otra cosa, 24horas.cl, con algo que